Y bueno, desde niño estuve cerca de varias religiones, como lo comenté en el podcast dedicado a la idea que es Dios. Y bueno, en el caso del diablo siempre me alimentaron con miedo y fue así como todo lo diabólico y demoníaco me atormentaba por muchas madrugadas infantiles, me retorcía de dudas, de incertidumbre, y el diablo vendrá si no te portas bien. Se acercará y te llevará al infierno, y ahí vagarás eternamente, sin rumbo fijo, lejos de Dios, que es el buen pedo de esta historia. El miedo se aprende, cabrones y cabronas, y a mí me enseñaron muy bien a tenerle miedo al diablo. No sé en qué momento, ese miedo, en qué instante de mi vida, en qué segundo, ese miedo no fue ya tan cabrón. No sé si se desvaneció cuando concluí que Dios solamente era una idea, no era ningún cabrón. Bueno, eh, no era ningún cabrón que me estaba esperando para darme un premio. Quizá en aquellos días de cuestionamientos, de razonamientos, de introyecciones, se desvaneció ese miedo inaudito a ese ser tan vilipendiado llamado el diablo. Satanás, Pokémon, recordemos que Pokémon significa Satanás, Malevolgia, Lucifer, Belcebú, Azazel, el maligno, Belial, Luzbel, el hermano malo, muchos nombres, muchos más que los que tiene el mismísimo Dios. Y bueno, así como en este podcast nos hemos cagado en la Biblia y en sus páginas llenas de mentiras, exageraciones e interpretaciones, ¿sería yo un pendejo? Bueno, sí lo soy, pero no por lo que ustedes creen. Sería un pendejo si en este momento yo dijera o me suscribiera a la idea de que el diablo es el chingón, de que el diablo existe, porque si es el mayor enemigo de Dios, pues entonces estaríamos asumiendo que Dios existe, como decía Levania en su amable colaboración. Y bueno, diversos nombres tiene este compa, algunos dicen que es el mismo, otros dicen que es diferente, incluso hay quien dice que así como en el lado bueno existe la Santísima Trinidad, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, del lado malo también tienen el mismo organigrama, Lucifer, Satanás y Belcebú, que según esto podrían ser entidades totalmente distintas entre sí. Bueno, pues cada una de las religiones tiene un origen y una historia particular acerca de este cabrón, que si Lucifer antiguamente era de los güeyes más cabrones en el cielo, y que se opuso al plan maestro de Dios de salvar a todos, y entonces como se puso al pedo fue expulsado y le cambiaron el nombre de Lucifer, que significa portador de luz, a Satanás, que significa contrario de Dios. Poniéndonos a tono con lo que se dice de este cabrón, entonces si el plan de Dios era mandar a uno de sus hijos, pues Satanás se puso al pedo y le dije, no mames, qué pinche plan tan pendejo. Y después de ello, pues fue expulsado. Y Dios agarró a su plan B, que es Jesucristo. Perdón, compas, pero yo hubiera hecho lo mismo. No mames, Dios, agárrate otro pendejo que vaya a ser madreado por estos ignorantes. Y si Dios está tan cabrón y es enemigo del pecado, entonces, ¿por qué no usa esos rayos de muy chingón y mata a este compa que tanto daño le ha hecho a su plan fallido? ¿No? ¿Cuál sería la respuesta? Si Dios es tan cabrón, ¿por qué no atora a este güey? ¿No? Pudiéramos tener varias respuestas. Porque es muy bueno, dirán ustedes. Porque es su hijo y aunque sea malo lo quiere mucho. Porque Dios no mata. Porque matar es pecado mortal, responderían algunos. Porque en realidad el diablo es el chingón y Dios es el que arma planes pendejos para pendejar a la banda. O también podríamos concluir en realidad que ambos no existen, solo son ideas y conceptos regados entre la perrada para tenerlos ocupados en algo mientras se razona qué hacer con tanto güey pendejo. Y bueno, mientras tratan de razonar algunas de estas preguntas, pues les comparto una de las tantas versiones de las historias de Satanás para que veamos, abordemos el punto desde distintas perspectivas y al final hallemos una conclusión
que a mí me satisfaga y que a lo mejor ustedes no estén de acuerdo, pero al fin y al cabo va a ser una perspectiva más de la que pueden valerse para al final armar una conclusión que les sea realmente satisfactoria. Satanás, por Lucy M. Viña. La leyenda de Satanás, según la historia, cuenta de un ángel muy hermoso y el más inteligente de todos, que por su soberbia y orgullo fue desterrado del cielo, y al igual que una serie de ángeles que como él se rebelaron ante Dios y fueron sacados por el arcángel Miguel. La creación del hombre aconteció después de la caída de Satán. Dios lo hace conocer ante el hombre como el caído, provocando en Satán un odio terrible. El más bello de los ángeles se transformó en una figura horrible de aspecto animal bajo la que se esconde el burlador burlado y degradado. Y bueno, desde aquí ya estamos viendo un arquetipo, el arquetipo de lo bello, el ángel más bello es bello porque es bueno, y si está feo, entonces no puede ser bueno. Si parece un animal, entonces seguramente es un güey malo. Entre los ángeles y demonios no hay diferencia de naturaleza, tienen el mismo origen. Los demonios son simplemente ángeles rebeldes caídos que en vez de obedecer a Dios obedecen a Satán, el príncipe de las tinieblas. Dios creó a todos los ángeles y a las demás criaturas, mientras que Satanás no ha creado demonios. En el Apocalipsis, Satán significa el adversario de Dios y se convierte en el anticristo, pero las dos palabras no tienen el mismo sentido. El anticristo es aquel que vendrá antes del triunfo definitivo de Cristo, entendiéndose como adversario de Cristo. Que muchos dicen, ay, esa mamada, que el anticristo es Steve Jobs. Búsquenlo, googleenlo ahí googleenlo y seguramente van a encontrar con esa historia que la www. El dominio, en realidad si lo separas tantito es el 666 en romano, cabrones. Y bueno, los demonios puestos bajo las órdenes de Satán están en todas partes, son legiones, no están solo sobre la tierra, también en el fuego, en el aire. El mundo presente está saturado de demonios, son tan numerosos como los granos de la playa. El diablo se esfuerza por tentar a los pecadores y a los santos, especialmente al propio Dios, y a veces tiene éxito y otras veces fracasa. Por eso es que a los representantes de Dios el diablo los tienta y los hace pederastas, pero no es culpa de ellos, es culpa del diablo. Y esa pinche mamada. En la antigüedad los demonios tenían el papel de los microbios. En la medicina moderna a su malicia se le atribuían todas las enfermedades: parálisis, ceguera, gota, las afecciones nerviosas como la epilepsia, y a los histéricos los consideraban como poseídos. Además, los incendios, tormentas marinas y a todos aquellos desastres naturales se presentaban como acciones del mismísimo demonio. Una leyenda mesoamericana expresa lo siguiente: cuando Dios expulsó a Satán del cielo, lo condenó a un infierno, un sitio que es todo lo contrario de la tierra. El día es noche y la noche es día. Le dije, oye, esa pinche mamada, lo mandó a Europa, güey. Las almas deambulan sin una razón, donde no existe la risa, donde a veces el frío es intenso y otras veces el calor es insoportable, y los espíritus no tendrán descanso. El diablo, como venganza ante Dios, trata de convertir a la tierra en un infierno, tentando, destruyendo, y sólo aquellos que están verdaderamente con Dios subirán a la gloria del cielo, y los demás serán reclutados a vivir eternamente en el mundo de las sombras. El diablo es uno de los temas mitológicos más, si se quiere, impredecibles de la vida. No sabemos a ciencia cierta si existe, si es verdad que las personas malas lo van a conocer o simplemente si es tan malo como nos lo han vendido. Tampoco sabemos a qué se debe la rivalidad que tiene, si es con Dios o si es con el hombre, y por qué se volvió malo. Todo esto es un enigma. Para el que no lo conoce bien, particularmente le sorprenderán muchas cosas que no esperaban, pero así es el diablo o Satán, como lo quieran llamar,
impredecible, y es por eso que los invito a que conozcan, como yo, a este mítico personaje que nos tiene a todos en una zozobra eterna, porque no nos hagamos pendejos, ¿sí? Yo aquí estoy ranteando del diablo y que pura pinche mamada y todo eso, pero realmente la semilla sembrada por aquellos que nos manipulan es fuerte, y en el fondo, pues la verdad es que sí da comezón este tema, no nos hagamos pendejos, ¿no? Satanás ha sido representado de diferentes formas a lo largo de la historia del arte. En el Renacimiento este personaje presenta rasgos animalescos, con orejas grandes, como de ganado, cachos, patas de águila y zorro, alas de murciélago, colmillos. En sus cuerpos peludos se observan los colores oscuros, tienen dientes grandes y alrededor de su boca un rojo intenso. El lugar donde se representan este tipo de diablos es de forma cavernosa, con hoyos llenos de personas rodeadas de fuego y a su vez envueltos por serpientes y cuerpos sangrantes. Hay fuego y estos diablos se presentan en forma amenazante con tridentes devoradores. Y bueno, en el cuadro La Tentación de San Antonio, realizado por Bernardo Parentino, se observan unos diablos con rostro de animales y cuerpos más humanos que los descritos anteriormente, pero siguiendo con las características como garras, alas, colmillos, cola. En sus cuerpos se demarca la figura corporal como pectorales, abdomen, músculos, partes genitales, y en sus brazos, al igual que en el resto de su cuerpo, se demarca mucho el tono muscular. La imagen completa contiene colores cálidos e intensos. Existe la presencia del rojo en algunos rostros, en sus lenguas. Hay serpientes diabólicas. En cuanto a sus expresiones, pues están muy demacradas, reales, expresando maldad y burla, e incluso los demonios se burlan del rostro de San Antonio de una manera horripilante. En el manierismo, las imágenes del manierismo fueron tomadas de las pinturas de la Capilla Sixtina, elaboradas por Miguel Ángel. Los demonios tienen cuerpos más humanos que los del Renacimiento, figuras gruesas pero muy bien detalladas. En esta imagen, en estas imágenes que presentaba el manierismo, pues se observan los rasgos animalescos, pues que ya habíamos, de los que ya habíamos hablado antes, ¿no? En el periodo barroco, la imagen presenta figuras humanas siguiendo con la tradición de rasgos animalescos, y si detallamos bien, pues se pueden ubicar rostros más humanos, cuerpos, rostros muy expresivos, y bueno, finalmente el diablo se nos ha ido presentando a través de las diferentes bellas artes, y algunos lo han tomado o lo han ido moldeando para sembrarlo en el inconsciente, para que de esa manera nosotros tengamos siempre presente pues que el diablo es el enemigo, ¿no? Hay actualmente varias historias que hacen referencia al diablo, como la película que nos ocupa en este podcast, El Exorcista, El Abogado del Diablo, de la cual ya hablamos. Y como pueden ver a lo largo de la historia, pues el diablo se ha visto de distintas formas, dependiendo de las modas, dependiendo de quién tiene la voz cantante en las artes. Y bueno, les comparto una perspectiva más. Satanás es el jefe de todos los demonios, es la perversa serpiente antigua que tentó a Adán y Eva en el Edén. Su poder e influencia sobre la humanidad es tan grande que Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo y Dios de este mundo, conocido como el padre de la mentira. Satanás tienta a los hombres de 1001 formas.
Satanás o Satán, según la mayoría de fuentes, incluyendo la perspectiva canónica del cristianismo, no es otro que el mismo Lucifer. Así Satanás o Satán se utilizan en general para designar al diablo después de la caída, en tanto que Lucifer se usa generalmente para referirse al diablo en su esplendor primigenio y antes de que Dios lo abriera. El nombre, derivado a partir del latín satana, tiene en realidad su raíz en el arameo, lo cual se debe a que Satania se origina a partir del hebreo satán, término que significa adversario, enemigo o acusador. El nombre de Satanás en el Antiguo Testamento, en cuanto a su aparición en el Antiguo Testamento, Satanás es un nombre que se ha introducido para reemplazar a la palabra hebrea Satán en ciertos contextos, mientras en los otros casos simplemente el vocablo Satán se ha traducido como adversario enemigo. El punto es que en su forma original hebrea, cuando el Antiguo Testamento usó Satán aplicado al diablo, lo hizo no a una manera de un simple nombre propio, como Satanás en nuestras traducciones, sino a manera de título nominal que aludía al rol o a los roles del diablo. Por ello, si las traducciones hubiesen sido más fidedignas, entonces nos hallaríamos con expresiones como enemigo, adversario. Esto es así ya que en el hebreo no existen mayúsculas, pero evidentemente existen nombres propios, de modo que, por lo que se ha dicho hasta ahora, traducir Satán como Satanás no es sino un artificio para convertir lo que era un título nominal en un nombre propio, ya que en español, al igual que David o Emanuel, no significa nada por sí mismo y solo cobra significado si se averigua su etimología. Lejos de ser una cuestión superflua, lo anterior es de gran importancia para entender la naturaleza de Satanás, ya que nos permite ver que para los judíos el ser que nosotros conocemos como Satanás, pues era un ser que cobraba individualidad y esencia a raíz de la oscura función que él y solo él desempeñaba en el marco de la relación entre Dios y los hombres. Concretizando, en versiones como la de la Reina Valera del 60, el vocablo Satán ha sido traducido 14 veces, mientras que en 19 veces se ha elegido la opción del nombre propio Satanás. Pero como los que interesan en este artículo es Satanás, entendido como el diablo, entonces solo nos ocuparemos de los casos en que Satán se convirtió en Satanás. Y estos casos son los siguientes. En el libro de Job, es el libro que más habla de Satanás en el Antiguo Testamento. 14 de las 19 menciones de Satanás en el Antiguo Testamento están dentro de él. Este, que para algunos habría sido el primer libro de la Biblia en escribirse, anterior incluso al Génesis, nos presenta la historia de un hombre que es virtuoso y que nunca le ha fallado a Dios. No obstante, el diablo convence a Dios para probar a Job, bajo el argumento de que Job no le ha fallado, porque sólo ha obtenido prosperidad de Dios, y que en cuanto tenga enfermedad, miseria y otros males, no dudará en maldecirlo y por tanto le fallará. Cito: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la cabeza. Como se ve, el libro no deja dudas de que ese Satanás es el diablo, pues se dice que salió de la presencia de Dios luego de hablar con él, por lo cual estaba en presencia de Dios. Y además, cuando Dios le preguntó de dónde venía, él respondió que de rodar la tierra y andar por ella, por lo cual da a entender que en poco tiempo dio la vuelta al mundo,
cosa obviamente imposible para un ser humano. Ahora, lo anterior no basta para afirmar que es el diablo, pero por sentido común y por la naturaleza de acusador que se sabe que se tiene, y que la tradición teológica le ha dado en gran parte a partir de este pasaje, no queda duda alguna sobre el hecho de que ese adversario era el adversario. De ese modo queda claro que el libro de Job, a nivel teológico, representa a Satanás como un ser perverso que es suspicaz con la naturaleza humana y desea que Dios ponga a prueba al hombre a través de las vicisitudes de la vida. En el libro de Zacarías, la mención que aquí se hace de Satanás es ciertamente escueta, pero tiene bastante peso por el carácter simbólico que se le ha dado, a saber, en un plano literal vemos a Satanás de forma pura en su papel de acusador. Aquí él acusa al hombre ante Dios porque desea la condenación del hombre, mientras el ángel del Señor hace que le cambien las vestiduras y le den nuevas limpias. Lo anterior, teológicamente hablando, representa lo siguiente: Satanás es el acusador de la humanidad, el que quiere que Dios no le perdone sus pecados. No obstante, Jehová Dios se refiere a sí mismo en tercera persona porque la doctrina de la Trinidad está implícita en el pasaje, en tanto que el ángel de Jehová representa a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Por ello, en la última instancia, el pasaje de Zacarías alude al hecho de que Satanás es quien acusa a la humanidad, representada en Josué, y busca su condenación, mientras que Dios, en su misericordia, purifica a la humanidad de sus pecados. Eso es el cambio de la vestidura, y la perdona volviéndola salva. El pasaje en cuestión es el que sigue, solo se le menciona 3 veces. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y el ángel dijo y mandó a los que estaban delante de él: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Es un poco lo mismo que hoy está haciendo la iglesia con hermano narco, ¿no? Quítenle sus pecados al hermano narco, obviamente acéptenle el billete que está trayendo, y bueno, pues perdonémoslo porque al final es hijo de Dios. En Salmos, en este salmo del rey David solo se le menciona en esta línea: pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Ciertamente es irrelevante su mención aquí si la comparamos con las menciones de los textos de los que ya hablamos, sobre todo si tenemos en cuenta que probablemente, a diferencia de lo anterior, aquí los traductores pudieron haber abusado poniendo Satanás, cuando por el contexto del salmo bien pudo haber ido enemigo o adversario, como en tantos otros salmos del rey David, en los que él habla de sus enemigos. Esta al menos es la perspectiva de algunos grupos protestantes en cuanto a su sentido teológico, y dando por sentado que esté bien la traducción, la línea es obviamente una petición a Dios para que castigue al impío, dándole la compañía constante de Satanás, actitud esta que incuestionablemente pertenece a la mentalidad sancionadora y revanchista del Antiguo Testamento. En Crónicas, aquí otra vez Satanás, al igual que en Job, busca que el hombre sea tentado para que así pueda ser castigado, solo que, a diferencia de Job, David sí cae en la tentación, y así Satanás obtiene que Dios castigue a Israel, en la cual mueren nada más y nada menos que 70,000 israelitas inocentes, que nada tenía que ver con el error del rey David. Pero pues Dios no se equivoca, entonces si mataron a esos 70,000, entonces está chido, ¿no? La línea en que Satanás se menciona es esta: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo.
Profundizando un poco mediante la interpretación teológica, este pasaje nos muestra que muchas veces Satanás tienta a los gobernantes para que cometan errores que luego habrán de repercutir en el bienestar de todo el pueblo, ya que, y consecuentemente con lo que enseña el profeta Ezequiel, la enseñanza de Ezequiel se sintetiza en que cada cual es responsable de su pecado y únicamente de su pecado. No podemos pensar que Dios haga pagar justos por pecadores, por lo cual habría que interpretar el pasaje de la manera dicha y dejar aquella situación como una excepción. Oye, esa pinche babada, güey. Ah, no mames, güey. O sea, nomás por esa vez Dios la cagó, pero nada más por esa, ¿eh? Todas las demás, no. Satanás en el Nuevo Testamento. Aquí, a diferencia de el apartado anterior, no nos concentraremos tanto en el nombre de Satanás como en la entidad que representa, el diablo. La razón de esto es que, dejando de lado la presencia del diablo en el Génesis, todo lo esencial que el Antiguo Testamento puede decir del diablo después de su caída está presente en lo que son sus apariciones bajo el nombre de Satanás. Ahora bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que el Nuevo Testamento, el que más importancia da al demonio, de hecho es Jesucristo, la figura bíblica que más rola con el diablo, y prácticamente siempre lo hace llamándolo Satanás. Por ello los evangelios constituyen el espacio bíblico en que por primera vez la figura del diablo se desarrolla de manera detallada como un ser que en esencia busca oponerse a Dios, al punto de ser un enemigo personal de su Hijo y por lo tanto de él mismo. En contraste, en el Antiguo Testamento el diablo era básicamente un acusador y un tentador, un enemigo de la humanidad que lógicamente era también enemigo de Dios, pero no obstante era su papel de enemigo de la humanidad el que cobraba relevancia bíblica. También es en los evangelios donde por primera vez se complementa la figura del diablo con la teoría del infierno eterno al cual están destinados sus ángeles y todos aquellos que sigan el sendero de la oscuridad. Finalmente son los evangelios los que nos dan una descripción más detallada de la personalidad del diablo. Es homicida, es un mentiroso consumado y de su poder es príncipe de este mundo, tiene varios demonios a sus servicios, pero todo lo anterior es en general. Y bueno, veamos ciertos aspectos puntuales. Los nombres y títulos de Satanás expresan muchas veces su esencia y las actividades que éste ejerce. El cardenal Jorge A. Medina nos da los siguientes nombres que se le fincan al diablo: el demonio, el príncipe de este mundo, el príncipe de los demonios, Belzebub, mentiroso, padre de la mentira, pecador desde el principio, tentador, maligno o malo, espíritus inmundos o impuros, homicida desde el principio, señor de la muerte, dragón, serpiente antigua, Belial, enemigo o adversario, Dios de este mundo, poder de las tinieblas, seductor del mundo entero, ángel de Satanás, acusador. Y bueno, Satanás, el señor de la muerte. Una de las cuestiones teológicas más importantes en relación a Satanás es la que se deriva de la misión de Cristo. Así se da que a Satanás se le llama el señor de la muerte, y Jesús nos dice que era homicida desde el principio. Por lo siguiente, teológicamente hablando, fue el pecado el que introdujo la muerte entre los hombres, y al haber sido Satanás quien indujo a pecar a Adán y Eva, fue él el principal responsable de que la muerte se haya incorporado a la dinámica de la existencia humana como una consecuencia del pecado. Es decir, como todos pecamos, todos nos vamos a morir. Pero ¿y si los hombres morimos aún después de Cristo? ¿Cómo entonces se dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo? La respuesta es, chequen esta respuesta, es que la muerte a la cual Cristo venció no es la muerte del cuerpo, sino la muerte del sujeto, la muerte del alma. Solo luego de Cristo se abren las puertas de la vida eterna a la resurrección para aquellos que le siguen y que comen de su cuerpo y beben de su sangre. De ese modo, la muerte que Satanás introdujo a través del pecado es expulsada a través del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Putos. Este pinche argumento está mucho más cabrón que la Civil War, güey. Okay.
que el pinche Superior Spider-Man, güey. Ok. Padre de la mentira y astuto agente de perdición capaz de cambiar su apariencia, Jesús nos dice que en Satanás no habita la verdad y que es padre de la mentira, pero no es solo un mentiroso, sino que también, según se nos cuenta en Corintios y Timoteo, es un ser muy astuto, que ya desde el Edén vino utilizando sus argucias para tentar con el instrumento de la mentira y que seguirá utilizando su astucia para hacer caer a los discípulos del Salvador. Finalmente, Satanás es un ser que es capaz de aparentar lo que no es para engañar y descarriar. Por eso en Mateo se nos presenta como un lobo con piel de oveja. En muchas partes del Apocalipsis se presenta su actividad como engañosa y de extravío para las naciones o la tierra entera, e incluso en Corintios se nos dice que puede disimularse cual ángel de la luz, lo cual sorprendentemente lo vemos siglo después constatado en el libro Florecillas, cuando se nos cuenta que, estando enfermo y a poco tiempo de morir, a San Francisco de Asís se le apareció Satanás con la apariencia de un Jesús esplendoroso, siendo que él logró distinguir el engaño por las cosas poco éticas que ese supuesto Jesús le decía. Che, San Francisco era chingón, güey. Satanás y su poder sobre el mundo. Jesús nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo, y cuando lo tientan en el desierto y le ofrece todos los reinos de la tierra, nos damos cuenta de que Jesús estaba en lo cierto, güeyes. Para esclarecer el papel de Satanás como ente cuya influencia sobre este mundo es predominante, resultan perfectas las palabras del cardenal Jorge Medina, quien nos dice que príncipe de este mundo alude al poder que el maligno ejercita en la sociedad, infiltrando en ella antivalores y obteniendo que los hombres rechacen los designios de Dios y construyan las relaciones sociales prescindiendo de él e incluso contrariando su voluntad. Esa pinche manera de manipular a los pendejos, pero bueno, sigo, quiero ser buen pedo. Este nombre está relacionado con la afirmación de San Juan de que el mundo entero yace en el maligno y es vecino a la expresión Dios de este mundo, la que implica que Satanás logra que haya hombres que sustituyan a Dios por otras realidades. De ahí las diferentes y variadas formas de idolatría que hoy esclavizan a la humanidad. Satanás y la demonología. Para Peter Winsfeld, dentro de su De Confessionibus Maleficorum et Sagarum, de las confesiones de los hechiceros y las brujas, publicado en 1589, Satanás sería uno de los 7 príncipes del infierno, el cual sería el grupo de demonios encargados de gobernar el lugar de las almas condenadas y de representar a los 7 pecados capitales, siendo cada príncipe la encarnación de un pecado capital. En el caso de Satanás, él es el 4º príncipe y representa la ira, siendo que Lucifer es un demonio distinto y ocupa el rango de primer príncipe, representando al pecado de la soberbia. Colin Clancy, que en su Diccionario Infernal de 1863 creó la jerarquía demoníaca más completa hasta la fecha, nos dijo que el gobierno del infierno se dividía en los siguientes grupos, que a continuación están en orden decreciente de importancia: príncipes y dignidades con 10 miembros ministros de despacho, con 5 miembros embajadores, con 7 miembros encargados de la justicia, con apenas 2 miembros encargados de las distintas funciones dentro de la llamada Casa de los Príncipes, con 12 miembros. Para Plancy, Satanás está en el primer grupo, príncipes y dignidades, y es el segundo al mando después de Belcebú, siendo un príncipe destronado y encargándose del llamado partido de la oposición. Cabe mencionar que para Plancy, Satanás no es el mismo demonio que Lucifer, siendo Lucifer en el sistema de gobierno el principal encargado de la justicia. La Biblia satánica, escrita por Lavey en 1969, nos habla de que el infierno está gobernado por los llamados 4 príncipes de la corona del infierno, un cuarteto de demonios donde cada miembro representa a uno de los elementos principales: aire, tierra, fuego y agua. Gobierna una de las 4 grandes zonas, norte, sur, este y oeste, del infierno, e influencia a la correspondiente zona en la tierra.
Además de tener ciertos títulos particulares, allí Satanás representa el elemento del fuego, controla el sur y encarna las características de la rebeldía, la resistencia, la heterodoxa búsqueda de cambios y la voluntad de progreso. El padre Antonio Fortea, quien a la fecha es el mayor exorcista de España y ha escrito un tratado de demonología llamado Summa Daemoniaca, nos dice que Satanás es el demonio que gobierna sobre todos los otros demonios, citando: aunque se suele hablar del demonio, en realidad hay muchos demonios, cada uno distinto, pero hay uno que es el jefe de todos los demonios, el más poderoso, Satanás. También, y contra la imagen del demonio cornudo y barbón que hay de Satanás en el imaginario social, el padre Fortea nos dice que Satanás no tiene cuerpo, ni color, ni forma visual, ni cuernos, ni alas, ni colas. Es una entidad incorpórea, invisible. Por su parte, el padre Gabriel Amort, que es hasta el día de hoy el exorcista que más exorcismos ha realizado y que además tiene el mérito de haber escrito varios libros sobre la actividad exorcista y ciertos asuntos de la demonología, nos ha hecho saber a través de ciertas entrevistas y de alguno de sus libros lo siguiente: Satanás ha conseguido y sigue consiguiendo sus éxitos más significativos a través de la incredulidad con respecto a su existencia. Es así que ha influenciado para que la sociedad sea cada vez más permisiva, más arreligiosa, más carente de temor a Dios y apegada al hedonismo. El gobierno de Satanás se basa puramente en el miedo, ya que entre los demonios solo hay odio y no cabe el amor o la admiración como sucede en el gobierno celestial. Satanás le teme a la Virgen más que a cualquier otra cosa, ya que, aunque Cristo sea más fuerte que la Virgen, Satanás aborrece ser expulsado por una criatura humana como es la Virgen, la cual es el espíritu humano con mayor poder para interferir en su contra. Pinches putos. Finalmente, y ya para acabar, algo que muy pocos conocen es la lista puntual de lo que en este siglo XX más lo que en este siglo XX más le agrada y desagrada a Satanás. La fuente que nos informa sobre las preferencias del príncipe de los demonios es una fuente tan confiable como el sacerdote y monje benedictino Marcello Pellegrini Ernetti, quien murió hace unos años, en el 94, en Venecia, pero fue en vida uno de los mayores exorcistas que hayan nacido en suelo italiano. El que además de sacerdote y teólogo era científico, nos dejó en una de sus obras un recopilatorio de respuestas que obtuvo de Satanás durante todas las veces que se lo encontró a lo largo de su extensa carrera como licenciado en exorcismo, putos, Lo que más le agrada a Satanás: la profanación de las hostias consagradas, el aborto porque trae la muerte de niños inocentes, la droga porque priva a los jóvenes de la cordura, el divorcio porque destruye la armonía familiar, los atuendos exhibicionistas, escotes generosos, minifaldas, de las mujeres por obvias razones, los eclesiásticos que niegan su existencia, ya que así le dan más poder de influir. Putos. Eso es lo que más le caga a Satanás. Así que si usted quiere, lo que más le agrada a Satanás, si usted quiere agradarle, pues póngase escotes chingones, minifaldas, ¿no? Divórciese, la droga. No mames. Pinche mierda manipuladora. Lo que más le desagrada a Satanás: la confesión, porque libra de culpa a los sujetos y la culpa los acerca a él. Es decir, con la confesión, güey, los pinches narcos confesados ya no van a estar cerca de él, güey. La Eucaristía, ya que vuelve a los sujetos más resistentes a su influencia. La adoración eucarística, porque los acerca a Dios y los aleja del diablo. El amor a María y el rezo del rosario, güey, ya que la Virgen es la mayor adversaria de él, después de Dios, güey. Las apariciones de la Virgen, ya que causan conversiones masivas. El pinche mito mierdero de la Virgen causa conversiones masivas. La obediencia al Papa, puesto que conserva la unidad cristiana, aunque haya renunciado hace poquito. La oración de las almas contemplativas, pues esto eleva espiritualmente a los hombres.
Y bueno, sé que ya muchos de ustedes andan un poco perturbados con estas cosas, pero los voy a perturbar un poco más. Y si gustan pueden adelantarle a esta madre porque sí, porque si esto de a continuación pues es neto, entonces va a valer madre el pedo, y para serles bien honesto dudé en el camino a seguir, pero pues me voy a arriesgar. La pregunta es si en realidad fue el diablo que me tentó o me susurró a dejarles esta poderosa o estúpida e inefable oración, y con ello compruebo que la semilla del odio y miedo a este cabrón también fue implantada en mí, y sigue teniendo su fuerza y su efecto, pero bueno, así como me atreví a trepar al revés la canción diabólica por excelencia que fue Stairway to Heaven, pues justo ahora tomo el riesgo y me rifo con esta cabronada.